Esta es solo una introducción para presentar las características del test MMPI-2-RF. ¿En qué consiste esta prueba? ¿Qué aporta? Así como las características que tiene. Como cualquier prueba psicológica, no solo es lo que se presenta aquí, pues requiere de un análisis y este tutorial solo es a manera ilustrativa para conocer sus elementos. Es uno de los test más empleados en evaluación de la personalidad, desde todos sus antecesores hasta llegar al MMPI-2-RF. Las distintas investigaciones sobre esta prueba a nivel internacional tienen 60 años de investigación y más de 10,000 referencias. Una de sus mayores fortalezas con las que cuenta son sus afirmaciones basadas con respaldo clínico. Su historia sobre los ítems distingue por el proceso empírico y la descripción de cómo fueron seleccionados para realizar un buen diagnóstico. El MMPI y el MMPI-2 son pruebas que en algún momento pueden resultar complicadas por la interpretación, debido a los términos muy clínicos que se manejan. Por ejemplo, en el caso del MMPI-2, aplica términos como psicastenia y esquizofrenia, y de alguna manera se solapan las características de los signos y los síntomas de cada uno de los elementos que evalúa. Ambas son pruebas largas. En el caso del MMPI, consta de 566 reactivos y el MMPI-2 de 567. Ambas pruebas se aplican entre 60 y 90 minutos. El MMPI-2-RF seleccionó afirmaciones del MMPI-2 con un gran significado y menos complejas, con escalas más identificadas y estructuradas. También más discriminadas y asociadas a modelos de evaluación actual, con un tiempo más reducido. Se pretende evaluar las variables clínicas más relevantes a través de una buena estructura de sus escalas, partiendo del análisis que se han obtenido a través de los años de sus investigaciones. Analizar los datos y ver cuáles son los ítems que realmente proporcionaban más información. Propone una nueva estructura y ese análisis empezó desde 1995 con Telegen, obteniendo como resultado alrededor de 50 escalas, las cuales están organizadas conceptualmente y jerárquicamente. También están vinculadas a modelos actuales de personalidad y psicopatología. Son más discriminantes las propiedades psicométricas como es la fiabilidad y la validez. El objetivo es presentar una versión más organizada y con menos cantidad de ítems, pasando de 567 a 338. Lo primero que encontraremos en cada una de las pruebas van a ser los datos del usuario o de la persona. Seguida de ellas, en el caso del MMPI-2-RF, encontraremos las escalas de validez. Dichas escalas ayudan a determinar si la información que otorgó la persona es confiable. El objetivo de las escalas de validez de cualquier prueba psicológica nos ayuda a verificar si es legítima y para ello hay que considerar 4 factores en el MMPI-2-RF. 1. Las omisiones de las escalas, que tal vez se dan por no comprender o no querer contestar. 2.
la persona responde coherentemente o bien se equivocó por contestar por no prestar atención. 3. Respondió exagerando síntomas. Y 4. Las respuestas, por el contrario, se dio minimizando la sintomatología. Las omisiones no deben superar las 15, pues está en riesgo la validez. Hay que tener cuidado si en la prueba digital aparece un asterisco. Si se responde de manera incoherente, tenemos las escalas Brin y Trin. En el caso de Brin, es porque la puntuación alta se debe a contestar de manera azarosa. Es decir, B, F, B, F, F, B, F, B, F, B, F, F, F. Mientras que Trin, las respuestas de igual modo son azarosos, pero reiterativos. Es decir, B, 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 B o F, 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 de manera sistemática, sin leer los ítems. Solo es una puntuación alta. Si en Trin aparece la V en el caso de las pruebas digitales, al ladito de la escala T, es porque la gran mayoría de estas respuestas fueron contestadas con B de verdadero y el usuario no leyó los reactivos. El siguiente punto a analizar es la exageración de sintomatología. ¿En qué medida la persona está dando una impresión negativa de sí misma? En el siguiente bloque de escalas corresponde a 5 escalas que están entre 2 líneas. Esas escalas nos permiten matizar dónde puede estar exagerando la sintomatología. En la escala de infrecuencia, evalúa las respuestas infrecuentes de la población en general. Las personas de población normal no usan la sintomatología que expresa la persona o esas explicaciones de sí mismo. Patología infrecuente. Las respuestas son infrecuentes hasta para la población psiquiátrica, es decir, que ni los pacientes psiquiátricos dan esa sintomatología, lo que hace evidente la exageración. La escala somática. Esa es nueva en el MMPI-2-RF. Está dando quejas somáticas infrecuentes que ni los pacientes médicos han referido dentro de sus síntomas. Es decir, está mintiendo porque los que sí han tenido un padecimiento de este problema médico, ni ellos han referido los síntomas que la persona está manifestando. La escala de validez de los síntomas o síntomas inconsistentes está relacionada con las quejas somáticas o cognitivas, asociadas por magnificar la sintomatología. Mezcla de un virtuosismo más las quejas somáticas exageradas y las quejas somáticas cognitivas. Con esto queremos decir que la persona argumenta siempre decir la verdad, refiriendo que nunca miente que está enfermo para evitar algo, pero solo lo dice y presenta la exageración de la sintomatología y la cognitiva. Ambas escalas están elevadas. La escala LR
atribuye acciones morales poco habituales, pero irrealmente bueno. La escala KR hace referencia a un exagerado ajuste de adaptación al entorno, tan perfecto que no es creíble. Sintetizando hasta el momento, estas escalas resaltan omisiones si la persona responde incoherentemente o bien da una distorsión de su imagen que es exagerada. Por último, también hacen referencia si exagera los valores y sus virtudes que pueden llegar a ser irreales. Las siguientes escalas se les conoce como escalas sustitutivas. Cabe hacer la aclaración que el nombre de las escalas o de las subescalas puede cambiar dependiendo del distribuidor de la prueba. Sin embargo, como se reiteró al inicio, están organizadas de manera jerárquica. De ahí que en las primeras subescalas vamos a tener la dimensión global o de orden superior. Enseguida tenemos las clínicas reestructuradas. Seguimos de las sintomáticas cognitivas. Enseguida aparecen las de internalización. Posterior a ellas encontramos externalización. Como siguiente encontramos las interpersonales, seguidas de las de intereses y por último las de personalidad patológica. Dentro de las escalas de orden superior podemos encontrar alteraciones emocionales o problemas internalizados. Reitero, el nombre puede cambiar dependiendo del distribuidor de la prueba. Seguidas de alteraciones del pensamiento. Posterior a ellas, alteraciones de la conducta o problemas externalizados. Dentro de la escala de clínicas reestructuradas, encontramos subescalas de desmoralización, quejas somáticas, disminución de emociones positivas, cinismo, conducta antisocial, ideas de persecución, emociones negativas, disfuncionales, experiencias aberrantes, activación hipomaníaca. Dentro de la escala encargada de evaluar los aspectos somáticos y cognitivos, podemos encontrar subescalas de malestar, quejas gastrointestinales, quejas de dolor de cabeza, quejas neurológicas y quejas cognitivas. Seguimos con la escala de internalizados o internalización y tenemos en ella ideaciones suicidas o bien deseos de muerte, impotencia, desconfianza de sí mismo, ineficacia, preocupación o estrés, ansiedad, tendencias al enojo, limitaciones conductuales por miedos o miedos específicos múltiples. Es importante resaltar que el número de gráficas corresponde al distribuidor con el que estamos trabajando. El número de gráficas puede ser de 2 a 5, sin embargo lo que interesa es el análisis de las escalas que en ellas se encuentran. Seguimos con la siguiente gráfica enfocada en
las escalas de externalizados o externalización. Dentro de esta subescala podemos encontrar problemas de conducta, abuso de sustancias, agresión o euforia. Dentro de las escalas interpersonales encontramos problemas familiares, pasividad interpersonal, evitación social, timidez y desapego. Dentro de las escalas de interés pueden encontrarse intereses estéticos o intereses mecánicos. Cabe hacer la aclaración, para finalizar, que las escalas que acabamos de analizar requieren de la interpretación de un profesional en el área clínica. No podemos apoyarnos únicamente con los resultados de la prueba, sin tener los antecedentes del paciente y todo el seguimiento que se le ha dado. Hay que recordar que las pruebas únicamente son como apoyo para complementar el análisis de la conducta o alguna sintomatología que se pueda presentar. Para finalizar, en las escalas de perfil patológico encontramos agresividad, psicotismo, impulsividad, neurotismo e introversión. Cada una de ellas debe ser tratada y manejada con cuidado al momento de brindarle la información al paciente. Por hoy es todo. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido. Hasta luego.